Y en esta cobertura que estamos llevando a cabo desde hace una semana con el inicio de esta operación de Israel preventiva, León Naciente, y ir a la cabeza de la serpiente, bien, hemos tenido para seguir pensando y para poder analizar no solo la información, sino también mucho más. Una definición que nos dio hace pocos días tan clara, tan contundente, nuestro querido amigo Ignacio Montes de Oca fue: para Israel es una guerra existencial. ¿Se lo explico? Claro, Israel puede ser borrado del mapa por ese Irán que lo pretende si tiene acceso a un par de bombas nucleares. Para el resto del mundo está un poco más lejos. Es verdad que Irán es un problema, pero está más lejos. Y decía, para los Estados Unidos es una especulación económica. Y las guerras tienen siempre un componente económico que está ahí de alguna manera tan claro. Y en esta ni hablar: el precio del petróleo, el estrecho de Hormuz, el gas, los mercados, las consecuencias. Entrar para los Estados Unidos en la guerra significa muchas cosas en su economía propia y en la economía del mundo. Vamos a hablar sobre esto con quien tenemos habitualmente la posibilidad de hablar de economía. Me refiero justamente al ingeniero Miguel Ponce. Querido Miguel, gracias por estar con nosotros. Muy alegre yo también, pese al conflicto, pero estoy escuchando doble sonido, eh, como que hay la conexión Un delay. retrasada. Yo te escucho muy bien, nosotros te Ah, escuchamos muy bien. magnífico, magnífico. Bueno, yo creo que hay una suerte de ombliguismo argentino que hace que no miremos, no dimensionemos la gravedad de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Básicamente me parece que el mundo está analizando el impacto económico, particularmente, además de, obviamente, el humanitario y todo lo que esto implica, pero geopolíticamente esto es clave lo que está pasando. A ver, voy a empezar por el final, porque obviamente esto tiene impacto a nivel global, pero también para los Estados Unidos, que de alguna manera está balconeando lo que está ocurriendo sin tomar decisión. En el día de ayer lo hemos visto a Trump a través de su vocera de prensa informar que se va a tomar 2 semanas para resolver si interviene o no. A la espera de seguramente de la reunión que en minutos está por empezar en Ginebra entre los cancilleres europeos y el gobierno de Irán, con la perspectiva de negociar. Ya Irán ha dicho que ha aceptado y que en su programa de desarrollo nuclear bajar los porcentajes de enriquecimiento de uranio, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí Trump le ha pedido a los cancilleres europeos que transmitan su condición. Su condición es que no haya ningún tipo de enriquecimiento de uranio en territorio iraní. Bueno, eh, empezaría en términos de la conclusión del análisis y luego, si querés, bajamos a lo particular. La guerra entre Irán e Israel está actuando como un shock exógeno global, afectando directamente los mercados. Te diría básicamente tres: energéticos, la inflación y el crecimiento. Ujú. Para Estados Unidos la mayor amenaza es una inflación persistente combinado con una desaceleración del consumo que se está verificando en un contexto de deuda elevada como la que todos sabemos que tienen. Pero si el conflicto escalara y se extendiera, por ejemplo, con el cierre del estrecho de Hormuz o con la intervención de terceros países, bueno, los riesgos ya una de recesión global como la que veníamos hablando, si escalaba la guerra comercial, lo veníamos hablando contigo, esto aumentaría este riesgo de recesión global, de depresión, aumentaría significativamente. Diríamos, vamos al tema de la economía mundial. En petróleo y energía los impactos son directos. El precio del Brent ha subido más de casi el 15% desde que empezó el conflicto y estamos en niveles
del entorno del $95 por barril, habrá que ver qué pasa con el mercado hoy, pero digamos está llegando al entorno de 100. Por supuesto, muy lejos de lo que había dicho el canciller iraní, que si había conflicto, el petróleo subía alrededor de hasta los 300. Sería una catástrofe mundial. Ujú. Vos sabés el tema del estrecho de Hormuz. La gente no toma dimensión. Alrededor del 30% del petróleo mundial transita por esa zona, pero el 20% del gas, dijimos el 20% del Del petróleo. petróleo, el 25% de todo el gas y el 30% del querosén mundial pasan por el estrecho de Hormuz. Imagínate lo que sería si aparecieran, como dicen algunos, Irán minando la zona. Bueno, y no solo para el petróleo, ¿no? Ya hay impacto en el desvío de muchas de las rutas navieras. Esto implica aumento de costos, de seguros y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero el encarecimiento del crudo impulsa los precios al consumidor rápidamente, especialmente en los países que son importadores netos de energía, ¿no es cierto? En términos de los mercados financieros, yo te diría que el tema es más rápido y se está notando muy fuertemente con una alta volatilidad, caída de las bolsas globales. Cayó el Standard Poor's, el Eurostock, el Nikkei, o sea, los asiáticos, los europeos. Y los activos están buscando refugios en el oro y en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que por supuesto fueron al alza. ¿Cuál es la reacción de los inversores? Y bueno, cambian de cartera, como siempre que hay, y lo hemos charlado contigo más de una vez, cuando crece la incertidumbre, los muchachos buscan refugiarse en sectores como, diríamos, los energéticos o los que tienen que ver con las industrias de la guerra. ¿Puedo ¿Y qué hacer caen? las preguntas Adelante. incómodas Todas. y las que creo que a veces son necesarias? Yo creo que alguna vez te conté que en hebreo la palabra guerra se dice milhama y tiene una raíz, como todas las palabras semíticas, que está en el mismo árbol de palabras de lejem. El lejem es pan. Es Sí, decir, las guerras parece que desde siempre han tenido que ver con el pan, con la economía, con las ambiciones. Antiguamente se conquistaba un territorio para incorporar lo que tenían como recursos. Hoy hay otro tipo de estrategias y parece que se repiten. Ahora digo, uno mira y dice, a los mercaderes que no van al frente, sino que manejan, parece estos elementos, y que uno puede pensar así, ¿no? Digo, ¿qué negocio hay en este momento para que Rusia y Ucrania, donde también el aspecto económico se está jugando tan importante, gas, Europa, etcétera, y ahora esta guerra, digo, ¿qué es lo que se está configurando, si es que se puede pensar así, en términos económicos? Y pensando que después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron una catástrofe económica, vino algún boom también. Algunos dicen, algunos ya están pensando en lo que se tiene que reconstruir y quién lo hace y cuánto rédito tiene. ¿Cuál es el negocio? Lo voy a decir de manera muy bruta. ¿Cuál es el negocio en este momento? Miguel, si no fuéramos hipócritas, diríamos explícitamente que a ver, Israel está haciendo la tarea sucia que no se animan o no quieren hacer las superpotencias que están dando vuelta alrededor de este tema. Ninguno, ni siquiera los aliados, los soportes de Irán, Rusia y China quieren que Irán tenga la capacidad de manejar armas nucleares. Ninguno de ellos. Te doy un ejemplo. Rusia le está vendiendo, y por eso está preocupada de que esto continúe, le está vendiendo 8 centrales nucleares a Irán. ¿Sabes el monto que significa de negocio eso? Bien, China tiene la ruta de la seda, tal vez uno de sus lugares estratégicos más importantes sea Irán.
¿eh? Y entonces también allí hay interés concreto. Ni hablemos de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y su influencia en la región. Por lo tanto, me parece que esto debiera ser mirado en su real dimensión, sobre todo si esto sigue escalando. Yo reconozco que haber escuchado que ayer se llegó a hablar de que Estados Unidos, para eliminar, primero, para incluirse en el conflicto, primero, para decirle a Netanyahu que sí va a apoyar, porque Netanyahu de alguna manera apretó por una definición. Allí es donde salió lo de las 2 semanas. En la reunión de cúpula con todo el sector de defensa de los Estados Unidos, el planteo era no intervenir hasta dentro de 2 semanas, porque hay que esperar la reunión esta que va a haber hoy, que también es una hipocresía, porque Y por Irán ahí, dice que no te habrá... digo yo, No, por ahí que se resuelva antes y llevarte después la victoria. Esto es parte seguramente de cosas exactamente. que se están hablando. Y, Pero quiero ir a lo económico, porque me cuesta mucho bueno, entender esta lógica, si es que la hay, ¿no? Digo, uno entiende, cuando hay una guerra, la economía se resiente, todos pierden, porque la inversión en la maquinaria de guerra es enorme. Claro, ganan sí las empresas que se dedican a la producción de esa maquinaria. Y millones y millones y millones y millones. Ahora digo, la economía del mundo se resiente, pero algo debe haber, además de la irracionalidad humana, como para decir, a ver, ¿qué se está abriendo? ¿Cuáles son los intereses del día después? Porque esta guerra, si todavía no aparece, y esperemos que nunca, que algún loco ponga de verdad la situación en términos nucleares, bueno, todavía vamos a seguir participando. Y el día después, digo, algunas empresas, yo entiendo, quieren reconstruir el negocio de, bueno, todo lo que ahí viene. Las empresas militares, entiendo, siguen vendiendo, vendiendo, vendiendo. Ahora, para la global mirada económica del mundo, ¿dónde está el negocio de la guerra? Que es lo que de alguna manera surge como pregunta. yo veo difícil que si miramos la economía global, esto signifique algún tipo de mejora. Al contrario, si hablábamos que la guerra comercial nos llevaba a una depresión global, imagínate la combinación de la guerra comercial que continúa, por supuesto, acaba hoy de poner aranceles en respuesta a los que puso Estados Unidos a Canadá. Canadá acaba de anunciar que a partir de hoy le mete aranceles a la producción de Estados Unidos que ingrese a su país. Bueno, yo veo que al contrario, todo esto acelera un proceso de depresión que hace que con mucha más firmeza que antes, digamos, este elemento bélico que se está en proceso de desarrollo y que todavía va a tener una escala mayor, a mi juicio en horas, Uh-huh, en horas. uh-huh. Me parece que lo que hace es acercarnos claramente a un nuevo mundo, un nuevo orden económico donde seguramente está volviendo tal vez, en lugar de acentuarse una bipolaridad China con Estados Unidos, tal vez empiece a haber algún rasgo de multipolaridad, por lo menos en la transición hacia ese nuevo orden que ya dejó de denominarse 2030 en burla a la agenda y pasa a hablarse de 2034. A lo mejor esto se acelera. Digo, las guerras en general son elementos que han sido, como decimos en la química, ¿no es cierto?, han sido elementos que aceleran, precipitan las las reacciones químicas en este caso, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de que esa transición del mundo que ya fue y que estamos asistiendo seguramente al acto, si fuera una obra de teatro, al acto final, es muy posible que cuando volvamos a abrir el telón encontremos otro mundo y tal vez con otras reglas. ¿Serán mejores? ¿Serán peores? ¿Quién lo sabe? Yo creo que en general no hay elementos para ser optimistas, lamentablemente. Miguel, tengo mil cosas más para preguntarte de la Argentina, pero con esto de hoy me parece que hasta la semana que viene, donde creo, comparto contigo, van a pasar cosas muy importantes en términos
de el campo de batalla en lo bélico, y esto tendrá todas las consecuencias económicas a nivel global, y donde aunque los argentinos creamos muchas veces, como pasa en tantos lados, que estamos fuera y que no nos toca, sí, sí, nos toca, hay que saber Y que mucho. nos toca y mucho, y habrá que ver de qué lado quedamos, si es que quedamos, pero por el momento los coletazos nos van a llegar a todos. Un abrazo enorme. Hasta la semana que viene. Fuerte abrazo, Miguel, y ojalá nos aferremos a la política de reducción de daños. Fuerte abrazo. Me quedo con Chao. eso. El ingeniero Miguel Ponce, porque hay un aspecto económico que hay que mirar con mucha agudeza para tratar de entender algo más de lo que son los aspectos vinculados de manera directa a una guerra.